¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo Inexplicable. Hoy vamos a hablar de un tema sobre el cual mucha gente nos ha consultado. ¿Qué pasa con los ovnis en Chile? ¿Sabían ustedes que nuestro país es una de las naciones en que más avistamientos de ovnis se reportan? Solo Estados Unidos es, creo, el país que lo supera en número de avistamientos. Y a lo largo de nuestra geografía hay puntos rojos, zonas que los ufólogos identifican como zonas calientes, porque ahí se reportan masivamente y continuamente avistamientos de extrañas luces que surcan nuestros cielos. El Maule y los alrededores del lago Colbún es precisamente una de esas zonas. Hoy estamos con Rodrigo Fuenzalida, quien durante muchos años se ha dedicado a investigar lo que ocurre en la región del Maule, la zona del lago Colbún, de Vilches, en el Ladrillado. Está todo interconectado. Tanto es así que hace algunos años la municipalidad de San Clemente decidió bautizar un segmento de esta trayectoria, de este lugar de avistamientos, como la Ruta Ufológica de Chile. Durante muchos años, gente la visitó. Venían de todos lugares del mundo. Y fueron creciendo los reportes de avistamiento a medida que los turistas llegaban a esa zona. Yo como periodista he estado ahí unas 6 o 7 veces. Hemos realizado vigilias en el lago Colbún. Hemos subido al Ladrillado. Y hoy quiero compartir con ustedes parte de esas historias. Pero primero le vamos a preguntar a Rodrigo, ¿qué tiene de especial esta zona? ¿Por qué se producen tantos avistamientos? Uno podría señalar que hay una tesis que plantea justamente Andrea Simondini, una gran amiga del grupo Visión OVNI de Argentina, donde ellos en un mapa dicen donde hay altura, montañas, centrales hidroeléctricas y agua, siempre van a haber ovnis. Y es un poco lo que acontece en Colbún. En el sector de Colbún, sector San Clemente, Vilche, están todos los elementos como para que estas inteligencias de la idea se sientan atraídos. Ahora, es una hipótesis, pero la actividad derechamente en esta zona se hace popular el año 95, cuando hay una oleada realmente brutal que implicó una actividad donde la gente se veía, entre comillas, afectada por el fenómeno, por la aparición de ovnis y apagones de luces. Y estos apagones tomaban todo el sector de San Clemente, Talca, y con testigos que observaban las maniobras de estos objetos mientras estos apagones se producían. Como yo les decía, he estado varias veces en el lago Colbún. He asistido a vigilias, pero no había visto nunca nada extraño que uno pudiera decir, mira, esto que está ocurriendo no le encuentro una rápida explicación. Sí, habíamos visto muchos satélites, aviones que pasan por ahí, algunos fenómenos astronómicos como estas estrellas fugaces que uno les llama, porque es un cielo radiante, sobre todo en verano, el de la zona de Colbún. Sin embargo, también soy de los que creen que los ovnis no se ven todos los días. No es pararse en una esquina, ir al Cajón del Maipo, al Valle de Elqui, ver el cielo y vamos a ver 2 o 3 naves. Yo creo que excepcionalmente un ser humano tiene la posibilidad de ver un fenómeno extraño que cueste explicarlo, que es muy excepcional y hay que ser muy afortunado. En el primer capítulo recordamos ese ovni que yo vi cuando era un niño, que marcó mi vida. Luego de eso, en 30 años de reporteo, puedo decir que he visto 4 o 5 cosas que me cuesta mucho encontrarles una explicación racional. Una de ellas ocurrió precisamente ahí en el lago Colbún, cuando estábamos con Rodrigo. ¿Qué había ocurrido? La historia es la siguiente. Ustedes, como Ayón, invitaron a un periodista, o fueron los artífices de la llegada de un periodista de un diario japonés a Chile, Sí. y concurrieron con él a la zona. Sí. Recorrieron la zona
y él hace una fotografía al lago y curiosamente en esa fotografía aparece como una mancuerna, como algo que sale del lago y parece como que goteando agua. Y esa foto publicada en Japón causó revuelo, ¿no es así? Claro, lo que pasa es que estuvimos con un periodista del diario Yomiuri Shimbun. Este amigo, el Yomiuri es un diario que tiene como 15 millones de ejemplares al día y él es el representante para Latinoamérica. Y él nos acompaña al lago Colbún, donde hacemos una operación peineta prácticamente, con las veces que íbamos a ver presuntos reportes de ovni. Ya lo invitamos a conocer la zona, que entrevistara a la gente que estaba ahí. Y él estaba muy impresionado porque decía, oye, yo me bajo acá del vehículo, entrevisto a la señora que vende pan y todos han visto cosas. Todos han visto, a mí también me impresionó eso. Entonces miré al cielo y dije, no, pues la luna está acá, ¿y por qué tengo 2 lunas? Y ya cuando vi la segunda vez, ya la luna estaba mucho más grande y con círculo. Caminé. Ya cuando volví a mirar al lado, ya venía demasiado grande, demasiado grande. ¿Me dio miedo ahí? Ahí ya me dio miedo y empecé a caminar, pero no me rendió nada, pues. Y seguí mirando. Cuando llegó aquí a la línea esa, ve que era una línea de alta tensión, ya ahí como que estaba mucho más grande. Toda la gente dice haber visto cosas, haber visto fenómenos, ovnis robándose la energía de las torres de alta tensión, vaciando el agua del lago que bajó varios metros, un lago enorme. Imagínense, hay testigos que dicen que aparecen estas luces y al día siguiente 2-3 metros menos de agua. El alcalde de Mar, de la zona, testifica eso y lo está medido instrumentalmente. Bueno, este amigo nos acompaña en esta travesía. Y nosotros le mostramos un proyecto de detección de ovnis que teníamos junto con, que lo diseñó un ingeniero en telecomunicaciones, Max Hernández, a quien tú conoces también. Y Max diseñó unos equipos que estaban altamente sensibles para la aparición de este tipo de fenómenos, que tenían sensores que se activaban cuando había algún tipo de anomalía. Y este periodista nos acompaña una noche. Estamos en un muelle, un pequeño muelle que hay en el lago Colbún, en las cabañas Igor Mundigo, cuando estamos contemplando un documental en un notebook, Testigos del Cielo, un documental que hicimos para la comuna de San Clemente, y en un instante aparece un flash sobre el lago, así, ¡pah! Lo vimos todo. Quedamos bastante sorprendidos porque no había ninguna embarcación en ese minuto ni nada que pudiera producirlo. Después un segundo flash, ¡pah! Y ahí quedamos peor todavía. Entonces en un minuto miramos hacia un sector y vemos una luz pulsante que yo pensé que era un vehículo, una montaña, pero esa luz se eleva. Se eleva y empieza a iluminar desde el cielo las montañas, bajo las nubes. Está entre la montaña y las nubes. Y este objeto gira y se empieza como a venir en dirección a nosotros. Y ahí queda la escoba. Y ahí el periodista inclusive sale corriendo a la cabaña y saca unos lentes gigantescos donde hace una toma fotográfica muy buena. Posteriormente vuelve, saca otro tipo de lente y nosotros estábamos extasiados viendo eso. Creemos que eso se nos venía encima y después hace un giro y desaparece sobre las montañas. A posterior de eso tenemos la aparición en un bosque que teníamos a no más de 100 metros de distancia. Aparece una esfera anaranjada que ilumina todo el bosque y lo deja un color naranjo, así. Y se veía como las plantas como amplificadas, como que se colocaba una mega lupa. Eso lo contemplamos todo. Termina ese show y aparecen sobre el lago Colbún 3 objetos que iluminan completamente el lago. Realmente fue como una tremenda sorpresa el hecho como que da la idea que justo hay un periodista de un diario importante, como que el fenómeno tuviera una cierta conciencia de estar siendo observado y se presentó pero con todo. Nuestro amigo hizo una tremenda columna justamente donde publica esa fotografía también tomada, la foto que te refiere a una fotografía tomada sobre el lago Colbún por un periodista, Ignacio Caranza se llama. Y la publicación generó un tremendo revuelo. Días antes que saliera la publicación nos llamaba nuestro amigo, Isaac Ucotera se llama, y nos señalaba que estaba un poco preocupado porque creía que le querían meter
dijera la nota porque no le creían que había visto ovni. Le decían, tú eres un mentiroso, ¿cómo puedes haber visto esto? Los japoneses muy cuadrados. Pero al final le aceptaron la nota en una página central con unas fotos en color, realmente increíble, y yo después le hice una entrevista. Yo vi el artículo, sí. Vi, tuve el diario en mis manos, no entendí nada porque estaba en japonés. Claro. Y yo le hago una entrevista a él y él me señala que eso para él también le cambió la vida. Y que lo que le impresionaba era cómo era posible que pasaran estas cosas y las autoridades no hicieran nada, me decía. Cómo están todos tan tranquilos. Si lo que vi anoche, me decía, era algo que nunca había visto en mi vida. Y las entrevistas a la gente también. Y todos ven cosas y me decía, nadie hace nada. Estaba así como... Bueno, todos esos relatos provocaban, por supuesto, mucho interés en los ufólogos, no solo de Chile, sino que del mundo, y también interés periodístico, y por eso, a través de los reportajes que hacíamos en Megas, muchas veces fui a la zona para investigar este caso. Como les digo, nunca vi nada. Hasta 2013 debe haber sido, por ahí más o menos. 2013, 2012, 2013, claro. Por ahí, que luego de la publicación de este artículo, un canal de la televisión japonesa se interesa por venir a la zona y ver qué tan cierto era esta historia que había salido en el diario y que había causado mucho interés entre los japoneses. Tú me avisas que viene la televisión japonesa y yo hablo con mis jefes y decidimos acompañar a los japoneses en esta aventura por la ruta ufológica para ver qué iba a acontecer con la investigación que ellos desarrollaban y con la vigilia que teníamos pensada para aquella noche. Yo llego un día antes a la zona, estuvimos en el lago Colbún hasta las 3, 4 de la mañana con el equipo de Mega. Hacía mucho frío, me acuerdo, era agosto, por ahí, por esa época. Y no vi nada. Como yo les digo, no es pararse en una esquina a mirar el cielo y ver ovnis. Al día siguiente llegan los japoneses, recorremos Vilches, todos los poblados que están ahí en la zona, y a la persona que entrevistábamos contaba una historia extraordinaria. Incluso los carabineros del retén, que tú también entrevistaste, tienen unas historias extraordinarias de avistamientos que han tenido ahí. Es difícil conversar con ellos, pero tú lograste entrevistar a un par de suboficiales. Lo curioso es que durante la noche se decía hacer una vigilia con los japoneses y empezamos a grabar. Yo recuerdo medio frío y me retiro a la cabaña. Me voy a la cabaña y queda el camarógrafo Álvaro Palma ahí grabando junto a los japoneses, a ti y a otras personas. Y yo me meto en el computador y empiezo a buscar información para ya pensando en mi reportaje, y me tocan la puerta de la cabaña. ¡Hay un ovni afuera! Yo pienso que me estaban haciendo una broma. Entonces le dije, ya, que les quede bonito, grábenlo y ojalá que sean colores para que lo podamos mostrar en el Mega. No, en serio, ven rápido, apareció una luz arriba del cerro que está cambiando de colores. Ya, ok. Y yo no pesqué, seguí investigando. Se fue el conductor con el que andábamos. Pasan 2-3 minutos. ¡Rodrigo! La luz está cambiando de colores, ven. Ahora era el camarógrafo. Entonces dije, ya, me quieren gastar una broma. Y dice, ya, no te preocupes, voy corriendo. Y luego salgo de la cabaña, doy unos pasos y empiezo a escuchar. Yo estaba a unos 50 metros, los gritos. ¡Ah! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa luz? Y corro a la cabaña a buscar mi cámara. Me recuerdo que debo haber 10 segundos y medio en 100 metros de haber corrido. Jamaicano parecía. Y llego y yo ya veo una luz blanca, muy potente, a la altura de la mitad hacia arriba del cerro donde está la represa del lago Colbún, y empiezo a grabar. Yo le digo al camarógrafo, tú siempre con el objeto, y yo me pongo de espalda al objeto y empiezo a grabar la reacción de la gente, de ustedes, de los japoneses. Pero si recién pasó y iluminó... Sí, recién pasó, se iluminó el lago. Mira dónde está, mira cómo alumbra.
Aunque resulte difícil de creer a toda la gente que vea este reportaje, durante más de 20 minutos llevamos grabando ante decenas de testigos un fenómeno muy inusual que está ocurriendo sobre los cerros que rodean a la represa del lago Colbún. Una luz que cambia de colores, que sube, que baja, que remonta a los cielos, está siendo captada por nuestras cámaras. Escuchaba el relato de ellos. No, mira, se dividió en dos, decías tú, cambia de colores. Y yo me daba vuelta y efectivamente ya eran dos luces, una era media azul, la otra era media verde, después una era roja, como que se juntaban estas luces y se veía algo, un haz de luz hacia arriba, otro hacia abajo, y todo esto en completo silencio. Debe haber durado, ¿cuánto? ¿15, 20 minutos? Claro. Nico, ¿lo grabaste? Mira, ahí está de nuevo. Ahí está, mira. Y azul, y cambia de color cromático, ¿cachai? Las imágenes de estas extrañas luces captadas por Mega Noticias sobre los cerros de Colbún en la séptima región no pasaron inadvertidas. Pero lo más sorprendente de lo que ahí ocurría era que de repente como que todas las luces confluían en una y alumbraban con tal potencia el lago que el lago se iluminaba pero completamente, como si, no sé, dos torres del Estadio Nacional estuvieran apuntando hacia el lago. Sí. Era impresionante ver cómo se iluminaba el lago. Las cámaras no ven lo mismo que el ojo, no tienen la misma capacidad que el ojo humano, pero lo que el ojo veía era realmente asombroso. Y luego esta luz desaparece entre medio del cerro y todos nos quedamos mirando. ¿Qué habíamos visto esa noche? Efectivo, a mí cuando me llamó la atención es cuando veo una bola una bola roja, intensa, y esta bola empieza a cambiar de color y a colocarse de color blanco, así, como girando. Eso ya me dijo, esto está raro, ¿me entiendes? Porque claro, tenía un color rojo como las luces de los aviones a veces. Lo otro que está sobre la montaña, me acuerdo, y después como que desciende. El fenómeno parte en el aire, no parte de arriba pegado a la montaña. Estábamos ahí, lo veíamos. La intensidad de las luces también, y sin ningún tipo de sonido. No había un sonido de nadie, como una campana en silencio. Lo único que gritábamos era los que estábamos ahí. Pero te acuerdas que no había ni un tipo de sonido, y esta luz rastreando también el lago. Realmente, yo he ido muchas veces al lago, pernoctado, nunca he visto una luz que haga ese tipo de maniobra. La verdad que fue sorprendente por el hecho de que se configuraron varios elementos. Ahora que recuerdo, la gente de Japón me dio una copia del video que ellos hicieron. Y la analizamos. Y me acuerdo que tú nos llamaste y se veían luces que se desprendían. Se separaban unas de otras. La cámara del equipo extranjero trabajó con menos ganancia que la de Mega y se centró solo en el objeto sin intentar hacer referencias entre el cerro y el lago. Ese hecho permitió captar otros detalles del fenómeno. Acá las imágenes por lo menos muestran el instante de la transformación de la luz en rojo y posteriormente en segundos nuevamente el retorno al color blanco. Ahí posteriormente se cubre de rojo de nuevo. Eso lo hace ser un fenómeno de alta extrañeza que hay un blanco de nuevo. Y tengo entendido que eso había sido visto meses antes por gente de ahí del sector del Almeririo, creo, un fenómeno muy similar, pero realmente fue sorprendente porque nadie esperó, ¿no? Encontrarse con algo de ese tipo, ¿no? Eso corresponde, tengo entendido, los cerros de ahí a otra comuna, no correspondían a la comuna de San Clemente. A Colbún o Almerillo, no recuerdo, pero porque habían especulaciones, ¿no? Por ahí estuve escuchando a alguien que... Después vamos a hablar de eso. Después vamos a hablar de qué se dijo de lo que ahí había ocurrido. Claro. Entonces, la verdad que nos quedamos con unas ganas de poder
entender el fenómeno más en profundidad, lo que estaba pasando. Recuerdo que te acuerdas cuando fuimos a las puertas del lago Colbún. Eso. ¿Qué pasa? Nosotros vemos esta luz, como les digo, 20 minutos, debe haber sido quizás un poquito más, y desaparece. ¿Qué quedaba como periodista? Esto había ocurrido en los cerros de la represa de Colbún, así que corrimos al auto, fuimos hasta la entrada a la represa, nos encontramos con una reja gigantesca, pero tenía un citófono la reja. Yo tomo el citófono, me identifico, soy Rodrigo Ugarte, periodista de Mega. Acabamos de ver hace unos minutos una luz muy potente en el cerro. ¿Usted sabe si hay vehículos de la represa, si hay alguien que esté recorriendo el cerro? Y la persona que estaba de turno, que se identificó como un guardia de la represa, me dice: no tenemos vehículo en el cerro, esto es un terreno privado que tiene accesos restringidos, por lo tanto nadie nos ha pedido ingreso. ¿Podría ser un cazador que ande en el cerro? No, imposible, nos dice. Mire, vimos muy hacia arriba del cerro la luz, que poco a poco fue descendiendo hasta como la mitad del cerro. No tenemos camino hasta arriba del cerro, dicen. Las huellas camineras van más o menos de la mitad hacia abajo del cerro y no tenemos reporte del ingreso de ningún vehículo en la zona, están todos los accesos cerrados, me dice. Todo eso lo reporteamos a través de Mega. Por lo tanto, quedaba descartada la posibilidad de que alguien en un vehículo motorizado estuviera recorriendo el cerro. ¿Qué pasa? Al día siguiente volvemos a Santiago y como yo les cuento que estaba dentro de la cabaña, yo no vi el inicio de este fenómeno. Yo vi la luz ya de la mitad del cerro hacia arriba, pero ya dentro del margen del cerro. Era de noche, entonces uno veía la silueta del cerro. Entonces cabía la posibilidad, ¿no es cierto?, de que fuera algún vehículo, pese a que dijeran que no. Pero cuando llego al canal y analizo cuadro a cuadro las imágenes, los primeros cuadros que registra el camarógrafo es esta luz sobre el cerro. En la silueta del cerro se ve hasta arriba la copa de los árboles que está en el cerro, ¿no es cierto? Y sobre el cerro esta luz muy potente, que luego empieza a bajar. Por lo tanto, era algo que estaba en el aire. Claro. En el inicio del fenómeno, este objeto estaba en el aire. Hicimos un reportaje extenso, más o menos de 30 minutos, porque con todo lo que habíamos recorrido en la zona, las entrevistas que habíamos hecho con los japoneses y luego el colorario, el punto final de esta historia, viendo este objeto extraño sobre los cerros del lago Colbún. La nota causó sensación, pero rápidamente ufólogos que no estuvieron ahí, que estuvieron a kilómetros de distancia en sus casas sentados en un escritorio, dijeron: eso es un auto. Es un auto con un foco y van cazando y alguien va apuntando con el foco. Y los cambios de colores que hacen es porque el auto da una vuelta y se le ven las luces rojas de atrás y luego las luces de adelante. No solo vimos luces blancas y rojas, vimos luces verdes y luces azules que quedaron registradas en la cámara. Entonces alguien dijo: es una camioneta de la represa que tiene una baliza azul y roja. Eso es lo que vieron ustedes. Otro llegó a decir: son motos. Son motos que están bajando el cerro. El asunto es que nosotros estuvimos ahí. Y si fueran motos, se hubiera escuchado el sonido de las motos, del motor. Y el tremendo, y cómo hay que andar con un tremendo reflector en la espalda. Exactamente. No tenía razón de ser. Otros dijeron: la municipalidad de San Clemente puso luces en los cerros para que los japoneses hablaran de esto y así darle publicidad a la ruta ufológica. Claro. El asunto es, como tú dices, no eran cerros de San Clemente, estaban en otra comuna. Exacto. Lo otro es que nosotros estábamos ahí con gente de la municipalidad que estaba totalmente asustada. Claro. O sea, lo que a mí me pareció más curioso de todo es que estas imágenes que eran de Megas y otras que eran mías, que estaban en mi cámara, empezaron a aparecer en otros canales, en otros matinales, y todos analizaban esto. Sí. Y unos decían: no, que esto. Todos tratando de aportillar. Pero lo curioso es que nadie tuvo explicación, fuera un auto, fuera una moto, para la intensidad que tenía esa luz. Los invito a revisar
un fragmento de estas imágenes para que ustedes saquen su propia conclusión. Que un auto que está en un cerro, que está lejos del lago, tenga la capacidad de alumbrar de esa forma el lago. Vea usted si es posible. Un analista de imágenes que trabajó en el video captado por Mega Noticias también arribó a conclusiones interesantes. Hasta este minuto, según los detalles de esta luminosidad, de esta luz que fue captada sobre el cerro, ustedes pueden ver unos cambios de colores bastante importantes, en torno al azul, el rojo, un rojo bastante potente, con lo cual uno puede comenzar a discriminar, puede ver de que quizás esta luz no tenga una explicación convencional, como se dijo en un minuto. Quizás tenga una explicación absolutamente racional, es posible, pero una explicación difícil de encontrar. Sí. No es tan sencillo como la moto, como un cazador con un foco. Lo que vimos esa noche, algo que se partía en dos, que empezó en el cielo, bajó hacia el cerro, se partía en dos, cambiaba de colores, azul, rojo, verde, blanco, que tenía la capacidad de iluminar el lago y que de pronto desaparece en medio del lago, del cerro, es difícil de explicar. No es un hecho convencional. Y ahí suelen ocurrir fenómenos similares. Por lo tanto, estamos ante una zona donde para muchos lo que a nosotros nos pareció tremendamente extraño, una vivencia, como les digo, muy difícil de explicar, para otras personas es muy común. Cuando yo le contaba a la gente del pueblo, mire, vimos esto, ah, sí. Es muy, claro, muy no, común. Sí. Es tan común que yo recuerdo una de las historias más sorprendentes que tenemos en la zona. Es una historia que estamos intentando investigar porque las personas, aparte de los protagonistas, están vivos. ¿Cuándo fue? Esto estamos hablando de mediados de los 80, habría ocurrido. La persona que protagoniza esto es un empresario que tiene una casa en Lago Colbún. Y él cuenta que efectivamente tenía un trabajador que una vez le indicó hacer una faena determinada y no llegaba nunca. Entonces él, junto con el resto de los trabajadores, considerando que no llegaba nunca, fueron a la zona donde él debería estar prospectando y encontraron el caballo del tipo y las cosas metálicas que él llevaba al lado. Y nunca más se supo. Así pasaron días, se dio notificación de presunta desgracia y este señor cuenta que 10 años después le tocan la puerta de la casa. Papá, y era este señor. Y tú, le dice, patrón, le dice, tuve que volver porque tengo que contarle algo importante, le pido disculpas por todas las molestias que le causé. Y él le cuenta que cuando lo envía a la faena, dice que de repente se le pone un ovni encima, una máquina, el caballo empieza a tener problemas, de repente escucha una voz a un costado y ve dos tipos gigantes que le dan a entender que se lo querían llevar, que lo necesitaban, que estaban ahí porque él era importante para ellos y que por favor se sacara todas las cosas metálicas antes de hacer el viaje, y este tipo lo hace. Y dice textual que se lo llevan a un lugar subterráneo que está entre los volcanes, bajo tierra, que es como una especie de civilización que tendrían bajo tierra. Y él está impecable. Los tipos decían que habían seres humanos conviviendo con ellos bajo los volcanes. Pero llegó un minuto que les dice a estos tipos, oye, sabes que ustedes me sacaron, les agradezco, etcétera, pero mi familia, la gente ha quedado preocupada, porque no quiero volver, por último, para despedirme de las cosas, gente fue importante. Ya, pues le dijeron, y lo devuelven, y él andaba haciendo la ronda despidiéndose. Y este señor cuenta que él le dice, me van a venir a buscar, tengo tantas horas para despedirme, mañana en la noche me vienen a buscar, se los quiero presentar. Son súper buenas personas, ¿por qué no me acompañan? Y el tipo no se atrevió. Y nunca más se supo de él. Una historia realmente increíble. Y ahora, todo esto bajo los volcanes, y esto me recuerda una experiencia que tuvimos en octubre del año pasado, junto con Antonio Peña. ¿Ahí mismo? Ahí mismo, en Vilche. Que fue una cosa realmente que hoy día no la podemos digerir.
¿Cómo te puedo traducir esto? Fuimos invitados por la alcaldesa de San Clemente a una conferencia, posteriormente nos quedamos alojando, nos tenía la municipalidad en unas cabañas, hicimos una vigilia, cámara infrarroja y todo, 2 horas no pasó nada, se me fue la energía de la cámara, nos vamos a la cabaña y en un minuto Toño, cielo estrellado, esto fue el 23 de octubre, me dice Rodrigo, mírame, él me dice, yo miro el cielo y de repente veo un cilindro que se empieza a formar, gigante. Y de repente se empieza a formar, y tú lo veías de este ancho, partía desde por acá, era como una viga gigante, y este cilindro lo tapaba las montañas, y apuntaba hacia el ladrillado. Y se coloca encima en un minuto, y deja ver toda su inmensidad, y un borde negro, que empieza a acompañar este objeto, un borde, a mí me impactó tanto el objeto como el borde negro, esta energía negra que lo acompañaba. Tomé la cámara infrarroja, no funcionaba, te digo, sobre nuestra cabeza teníamos 2 kilómetros de estructura, 2 kilómetros fácilmente. Las montañas tapaban el resto, no sabemos cuánto más allá puede haber llegado. Estuvo 40 minutos, en un minuto inclusive esta cosa empieza a ir hacia el norte y se empieza a desvanecer. Se empieza como a desvanecer y después te vuelve de nuevo la energía. Y nuevamente que hay eso que hasta hoy día no tenemos cómo explicarlo. Así con Toño quedamos con muchas ganas de volver. ¿No pudieron grabarlo de ningún modo, con un teléfono, con algo? No, porque los teléfonos no daban. Sí, agarramos los teléfonos, pero no daban la distancia. Eso estaba a unos 500 metros, no estaba muy lejos. Claro, es muy oscuro, seguramente el teléfono pierde... No, estaba claro, pero la infrarroja hubiese dado un mono espectacular. Ahora, nos encontramos con testigos que lo vieron también desde el sector de Vilche. Me informaron que gente había visto esto. Esto fue 20 para las 3 de la mañana. ¿Y por qué apuntaba? Y justo apuntaba hacia el ladrillado, eso es lo más que nos También sorprendió. estuvimos en el ladrillado, ¿de acuerdo? Un lugar increíble, impresionante. Entonces, creo que estas cosas, esto está fresco, no fue hace un año atrás que vivimos esto, quizás cuántas otras historias no están ocurriendo sin que nosotros sepamos. Vamos a recordar qué nos dijo en ese entonces, cuando estuvimos en el ladrillado, 2011 fue, ahora recuerdo bien, 2011, porque fue el día del terremoto en Japón. ¿Qué nos dijo el guardaparques? Escuchemos su testimonio. Tenía unas características increíbles, inmenso, como la casa en que vivo ahora, unas 4 o 5 veces ese tamaño, a menos de 1000 metros de altura, un objeto gigantesco cuyo núcleo era oscuro, lo recuerdo perfectamente bien, y por fuera se iba moviendo una nebulosa de color blanco. Era una cosa increíble. Bueno, Rodrigo, cuando a ti te dicen, te lo deben haber dicho muchas veces, porque a mí también me lo han dicho, pero ¿cómo hoy, con toda la tecnología que tenemos, con toda la gente con un celular en la mano, con cámaras de excelente calidad, no hay un registro nítido de uno de estos ovnis como el que tú dices que acabas de ver, o como el que la gente de Vilches, de sus alrededores, de Maule Alto, dicen que ven? Los hay. La gente que dice eso es la gente que desconoce el tema. Hay registros de Foo Fighters, de esferas tomadas a pocos metros de distancia. Un registro donde estaba, me acuerdo, Gabriel Santander, Hugo de la Fuente, está el desaparecido Tito Rodríguez, me acuerdo, en Vilches Alto. Previo a un evento apareció una esfera y ellos lo retratan, pero lo interesante de esa esfera es que estaban todos con cámara. Entonces tú ves un video y ves las fotos. Entonces dedicaron, y en el video tú escuchas la secuencia de fotografías que le hacen a este objeto que está a no más de 10 metros de ellos. Es decir, existen registros y lo otro que también, ojo, que estos fenómenos son muchas veces esporádicos. Es decir, que logres agarrar el teléfono y empezar a enfocar, la cosa ya partió, ¿ok? Pero hay registros, inclusive hay un reporte que estamos investigando de un verdadero humanoide captado en el sector de Vilche el año pasado, y es muy bueno el registro.
Se ve una El silueta. año pasado. El año pasado. O sea, siguen llegándote Sí, registros sí, de lo que ahí sí, ocurre. sí, Es sí. una zona que no ha tenido calma, No, entonces. no. Y hay una foto curiosa donde estamos todo el team. Ah, hay un lugar maravilloso que fue descubierto recientemente, que nos sorprendió bastante, que está dentro de la zona de San Clemente, hacia el sector de Pelarco. Nos llevó justamente a nuestro amigo Juan Carlos Lillo de Tabacos La Honradez. Se encontraron vestigios arqueológicos de los incas y te encuentras con unas piedras que son de este tamaño de la mesa, que son verdaderos cubos de 2 toneladas, gigantescos, así, de zeolita. Y da la idea que esos cubos están alrededor de lo que pareciera ser una pirámide enterrada, inca. Fue gente de la Universidad de los Andes y ya dataron que eso era inca. Y da la idea que era como una especie de cantera. Y hay como una verdadera pirámide enterrada. Y un avistamiento tuvimos desde ese lugar también el año pasado. Estuvimos arriba de la pirámide en la noche. Fuimos junto con Juan Carlos, Antonio Peña, Beto. Estamos arriba de la pirámide y frente a nosotros aparece una luz roja que lanza un fogonazo y hace un giro, desciende y se queda enfocándonos. Eso logramos grabar, es parte de eso. O sea, hay registro. Hay registro de eso. No como la gente dice, nunca hay registro. No. Y me sorprendió, eso fue como a las 3 de la mañana también. ¿Qué puede estar ocurriendo ahí, en esa zona? Es un misterio, porque para mí, la verdad, tanto el relato que te conté, estas historias que confluyen con la historia de la gente que dice que los ovnis salen de los volcanes, si hubiera algo subterráneo, no sabemos. Hay otra historia también que cuentan de unos sujetos que encontraron vestigios de que había algo subterráneo entre los volcanes, una historia de la década de los 70 de un piloto de la FACH que voló sobre la zona y vio unas cosas. Es menos larga la historia, pero hay muchos relatos que apuntan a que entre los volcanes pasa algo. Ahora, hay trabajos de ufólogos norteamericanos que también plantean que ellos toman algún tipo de energía producida por la energía geotérmica de los volcanes también. Es posible. Todo puede estar ocurriendo. Recordemos que está la Laguna del Maule, el supervolcán, uno de los supervolcanes más importantes del mundo también. Entonces debe haber una concentración de una gran cantidad de energía que quizás algo sabe cómo ocuparla y con eso pueden tener quizás alimentar su sistema energético y alimentar y generar algún tipo de background sobre sus propias sociedades. ¿Qué les puedo decir para finalizar? En mi trabajo como periodista y haber estado muchas veces en la zona, he comprobado que los habitantes de los pueblos que rodean estos volcanes y este lago, la mayoría de ellos tienen una historia que contar. Han visto cosas inexplicables y no tengo por qué dudar de la palabra de esta gente, porque no tienen para qué mentirnos. Algunos de ellos incluso nos piden anonimato, o sea, no quieren fama, no quieren aparecer en la tele. No. Y hemos tenido que convencerlos de que nos cuenten sus historias. El testimonio de tanta gente, de diversa edad, de diversas clases sociales, no puede ser, creo yo, susceptible de ser objetado como que toda la gente está viendo leceras o se pusieron de acuerdo para mentir. Algo raro pasa ahí. Yo fui testigo de la aparición de este objeto extraño. No podría catalogarlo como algo de otro mundo ni nada que se le parezca, porque no tengo ningún antecedente científico para decir que eso no era terrenal, pero sí que era un fenómeno de alta extrañeza, que provocó impacto en lo que estábamos ahí, que por un momento nos asustó cuando iluminaba el lago con una potencia extraordinaria. Así que mi conclusión es que cosas raras, inexplicables y difíciles de entender están ocurriendo en las cercanías del lago Colbún. Y cuando los escépticos me dicen, aquí van a venir los extraterrestres a nuestra Tierra a darse una vuelta y luego viajar miles de millones de años luz para volver a su planeta, qué estupidez más grande. Claro que es una estupidez muy grande pensar así, porque nosotros tenemos la arrogancia de explicar todo con nuestra ciencia, con nuestra física, con nuestra tecnología. Si nosotros no somos capaces de desplazarnos en el universo a una velocidad mayor que la velocidad convencional que puede soportar el cuerpo humano,
es imposible que otros viajen a la Tierra y vengan y se den una vuelta. Pero ¿por qué todo tiene que ser explicado con nuestra matemática, con nuestra ciencia? Si a lo mejor en millones de años de evolución otros planetas tienen ciencias mucho más avanzadas. Quizás descubrieron cosas que nosotros estamos muy, muy lejos de descubrir, para transportarse en el tiempo, para llegar a otros planetas, para teletransportarse, qué sé yo. ¿Por qué tenemos que ser tan arrogantes que nuestra explicación es la única que vale? ¿Qué crees tú, Rodrigo? Exactamente lo mismo. Yo creo que el universo con todo esto nos muestra que tiene múltiples posibilidades de desarrollo, sin desechar que parte del fenómeno puede que sea un fenómeno local extraordinario, viajeros de otras realidades, viajeros del tiempo, de otras dimensiones. Y como tú bien dices, quizás también si hay extraterrestres, superaron todos los límites que nosotros no podemos hoy día superar. Y no podemos mirar en la realidad de nuestro ombligo, es decir, la realidad nos está mostrando otras cosas y hay que intentar explicarla. Por algo la actitud que tienen hoy día Estados Unidos con esta posición de avanzada, investigando desde NASA, desde el Pentágono, los ovnis, porque dicen, es demasiado importante lo que está pasando como para hacernos los tontos, ¿no? Y tenemos que esperar hasta el 2026 que vienen la cantidad de informes finales sobre la investigación oficial norteamericana, pero ya hoy día se está mirando el fenómeno con otros ojos. Ya la gente no es la loquita que mira cosas raras, son fenómenos que a veces colocan hasta en riesgo los vuelos aéreos, la operación aérea, neutralizan sistemas de defensa, armas nucleares, por lo tanto hoy día se están tomando muy en serio. Bueno, yo me despido de ti, Rodrigo, me despido de todos ustedes. Si te gustó esta historia, esta conversación, déjanos tu like, apóyanos con tu comentario, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos a través de todas las plataformas y de nuestras redes sociales. Lo inexplicable. Si tienes un video que compartir, si tienes una historia que compartir, escríbenos a nuestro WhatsApp, +56 94 62 35 643, +569 46 23 56 43. Nos vemos en la próxima.